Hola amigos y hermanos, estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 7. Déjenme decirlo, para mí, cuando yo lo leo, es la evidencia del sí se puede. Dios tenía un plan con su pueblo y a través de Salomón va a demostrarle a su pueblo el sí se puede. ¿Ok? Estamos leyendo en el capítulo 7. La última parte del capítulo 6 dice, 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Y el capítulo 7 dice, Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo por 25 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y una enfrente de otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas enfrente de las otras. También Salomón hizo un vestíbulo de columnas columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro y de arriba abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. A la hija de Faraón con la cual se había casado, Salomón le construyó un palacio semejante. Me llama la atención que al final del capítulo 6 se menciona que construir el templo le llevó 7 años, pero construir su palacio le llevó 13 años. Y si sacamos cuentas en el capítulo 6, donde se da las medidas del templo, bueno, nos da más o menos unos 250 metros cuadrados de construcción. Cuando sacamos las medidas descritas en el capítulo 7, versículo 2, nos da más o menos 1000 metros cuadrados de construcción. Es decir, el palacio llegó a ser el triple de grande de lo que podría ser el templo que Salomón construyó. Pero trato de entender por qué el autor toma el tiempo de escribir y de describir todo lo que Salomón describió, con ese detalle de las columnas de su palacio de justicia, la casa del Líbano, todo lo que él construyó. Y yo creo que hay una razón. El pueblo israelita había venido de su pobreza, de ser un pueblo nómada en el desierto, y Dios había prometido darles una tierra prometida donde ellos prácticamente vivirían de lo que produjera la tierra, y es decir, una tierra que produce leche y miel. Y en el devenir del tiempo Dios se ocupa de cumplir su promesa y le da la oportunidad al pueblo de Israel de disfrutar de esa abundancia y de esa riqueza que inició desde el establecimiento del reino con el rey David, que trajo paz y prosperidad. Se acabaron las guerras con los enemigos, venció a todos los enemigos, quedó en paz con los enemigos, y ahora el rey Salomón le toca gobernar sin tener que tomar la espada. Y a Salomón le toca el tiempo de la abundancia y de la prosperidad. El pueblo de Israel establecido, ya no yendo a la guerra, sino dedicándose a trabajar el campo, los animales. Eso trajo la abundancia al pueblo de Dios. Y esa abundancia se ve reflejada en lo que Salomón está construyendo. Lo vamos a ver más adelante. Todo lo que Salomón logra acumular en su reino y que las demás naciones llegan a admirar de la riqueza que había en el reino de Salomón. Y para mí esta es la conclusión del sí se puede y de un Dios que es fiel. Es decir, le demostró a su pueblo que él podía traerlo de su esclavitud en Egipto para darle un momento de gloria, un momento de abundancia, de prosperidad. Y no lo sé, pero hoy día muchas corrientes de personas cristianas tratan de tomar estos relatos para hacer su propia historia de vida. Y si han vivido una situación precaria de autoridad, dicen, bueno, pues si Salomón pudo lograr esa gloria, pues también en el nombre de Dios yo voy a trabajar para lograr esa gloria y esa abundancia para mí. Pero para eso está escrita la historia de la Biblia. Porque cuando leemos, vamos a leer de aquí a finales del mes de abril hasta el capítulo 11, que es prácticamente el reinado de Salomón.
Y vamos a ver que eso tuvo un alto costo en la vida de Salomón. Sí es cierto, fue un hombre sabio, pero no fue un hombre perfecto. No fue un rey perfecto. Es cierto, tomó muchas buenas decisiones en su gobierno del reino, pero cometió grandes errores en su obediencia y en su fidelidad a Dios. Y eso tuvo un alto costo. Y yo quisiera, para efectos de una reflexión esta mañana, recordar lo que el Señor Jesucristo dijo unos 900 años después. Y Él dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde la polilla ni el óxido corrompen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Hay una situación en nuestra naturaleza humana. El hombre no está en la capacidad de sobreponerse a la riqueza material. Nuestra condición humana nos va a llevar a caer rendidos ante la riqueza. Es decir, si usted tiene en este momento 1,000 pesos en su bolsa, su estado de ánimo, su visión de la vida, su visión de sí mismo es de una manera. Pero si obviamente usted lograra tener su casa, su coche, 1,000,000 de pesos en el banco, ineludiblemente su visión de la vida, su visión de sí mismo va a ser otra. Porque las personas estamos supeditadas a la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Y el Señor Jesucristo dijo un poco más abajo en el versículo 24, porque no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando vemos la vida de Salomón, podemos ver a un hombre que pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría, pero que en el cúmulo de esa riqueza, Salomón cae rendido ante su propia riqueza. Salomón fue un hombre sabio, pero fue un hombre desobediente, un hombre que faltó al pacto de Dios. Y hay un costo para el pueblo, lo vamos a ver cuando leamos más adelante. Hay un costo para el pueblo. La historia del pueblo de Dios, la vida de Salomón fue el clímax de esa abundancia y prosperidad. Pero el pueblo va a perder esa abundancia y prosperidad hacia el año 600, 586, cuando vienen otras naciones y se llevan todo lo que Salomón había acumulado. Queridos amigos, la reflexión de hoy tiene que ver con recordar la advertencia del Señor Jesucristo. No es posible amar a Dios y amar a las riquezas. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Querido amigo, querida amiga, yo te pido, tienes que ver lo que Dios te ha dado. Sea poco, sea mucho, lo importante es en dónde estás poniendo tu corazón. La riqueza que Dios ha puesto en ti, en tus manos, probablemente la ha puesto para que tú puedas compartirla con otros, para que puedas colaborar de una mejor forma en el extendimiento del reino. Dios nos da los recursos, pero no para que nos los quedemos, nos los da para que los compartamos y principalmente que podamos contribuir al extendimiento del reino de Dios en la tierra. Esa es una forma de poder prever que nuestro corazón no va a caer rendido ante la riqueza, ante la idea de acumular y tener más. Dice el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, el afán y el engaño de las riquezas que cautivan nuestro corazón y acaba matando la semilla del evangelio en nosotros. Algo que podemos hacer es entreguemos nuestra riqueza a Dios, seamos generosos con su obra, con el extendimiento de su reino, y de esa forma quitamos nuestro primer amor sobre las riquezas y demostramos que nuestro primer amor sigue siendo nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias, nos das la vida, la salud. Gracias por darnos a un Salvador, al Señor Jesucristo, que nos salva de nuestro amor a la riqueza. Señor, permítenos estar enfocados en la obra de salvación que Él hizo por nosotros, porque no solamente nos salva de la ira, también nos salva de que nuestro corazón pueda caer doblegado ante la riqueza de este mundo. Señor, permítenos ser colaboradores del reino del Señor Jesús. Él vino
predicando el Evangelio y establecer su reino en esta tierra. Y ahora, Señor, tú nos das recursos, pocos, medianamente o muchos recursos, pero esos recursos deberíamos usarlos para el extendimiento de tu reino. Aléjanos de pensar en la idea de solamente enriquecernos y que nuestra confianza, que nuestra seguridad esté en lo mucho material que podamos llegar a tener, sino que nuestra confianza siga estando en ti y que lo que tenemos pueda servir para el extendimiento del reino de los cielos. Obra en nuestra vida y ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo en esta semana de trabajo y que tu palabra siga siendo nuestro alimento. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.